Mateo capítulo 9, versos 14 al 17. Me gustaría, antes de comenzar el día de hoy, porque el título de la predicación de hoy es Vestidos rotos, ascetismo, un camino equivocado. Y con un nombre tan estilizado como este, hay gente que dice, ¿qué es ascetismo? Entonces hoy, antes de comenzar la prédica, vamos a tener una especie de glosario donde les voy a explicar precisamente esa palabra, ¿ok? Para que mínimo entiendan el título, si no quedamos sanos. Pero es muy importante entenderlo. Miren, ascetismo, lo que dice el diccionario: ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Vuelvo y repito: ejercicio y práctica de un estilo de vida austero. O sea, la persona que practica el ascetismo es una persona que tiene un estilo de vida muy humilde, ¿ok? Y cuando hablo de humilde, hablo de que muy básico. Y de renuncia a placeres materiales. No está diciendo a placeres mundanos. No está diciendo a placeres prohibidos. No está diciendo renunciar a pecado. No, está hablando de renunciar a placeres materiales. ¿Cuántos aquí tenemos placeres materiales? Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta comer? No estoy hablando de gula, estoy hablando de que se deleitan de una hamburguesa artesanal. ¿Cuántos les gusta, por ejemplo, después de una semana ardua de trabajo, dormir un poquito más el fin de semana? Estamos hablando de ese tipo de cosas que no son pecaminosas, pero que estas personas, los que practican el ascetismo, se abstienen de ellas, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. O sea, ¿cuál es el objetivo de ellos? Al guardarse de esas cosas, piensan o pretenden ser más espirituales, guardándose de cosas. Por ejemplo, que es lo que vamos a ver hoy: ayunar, dejar de comer. Yo les pregunto, ¿comer es pecado? Entonces, vamos a hablar hoy de prácticas que la gente hace, que no son ilícitas, que la ley de Moisés no dice no hagan, pero que piensan que con ese guardarse de hacerlas van a ser más espirituales. De eso es que hablamos el día de hoy. Ahora, recuerden que si nosotros hemos llegado al verso 14 de Mateo 9, significa que hemos viajado por todo Mateo hasta llegar allí. Entonces no estamos cogiendo a dedo, ni estamos diciendo escojo predicar esto, sino es el texto que nos corresponde al día de hoy. Y vamos a tratar de ser, como cada 8 días lo hacemos, muy juiciosos y ortodoxos en la manera de explicar el texto. Amén. Entonces les acompaño a que me ayuden a leerlo. Dice así, Mateo capítulo 9, del 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservarán juntamente. Por eso el título de la predicación de hoy, del sermón de hoy, porque estamos hablando de una práctica que debe dejarse de realizar si queremos entrar en lo nuevo que nos ofrece Cristo. Pero ¿de cuál práctica estamos hablando? Pues como introducción quiero hablarles de algo. La mayoría de traducciones ponen un título antes de iniciar el versículo 14. Si tienen ahí la Biblia, mírenlo. Y casi siempre ese título es la pregunta sobre el ayuno. Los títulos, los capítulos y los versículos facilitan nuestra búsqueda en la Biblia. Le damos gracias al Señor por las personas que se dieron a la tarea de realizar estas divisiones, pues son de gran ayuda. Es que escúchenme, el texto original de las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como eran cartas y como eran escritos de profetas o de Moisés, aún los salmos y todo esto, no estaban escritos por versículos,
sea, versículo 1, 2, 3, no, sencillamente era de corrido. Y tampoco tenían subtítulos, que son los que tienen ustedes en negrilla. Son una bendición estas divisiones, porque si no sería imposible detectar una porción de las escrituras fácilmente, ¿cierto? Sin embargo, es importante que utilicemos estas ayudas para lo que se dieron o para lo que se gestaron. ¿Y para qué fueron hechas? Para ubicarnos en el texto, mas no para comprender las escrituras, y mucho menos como si fuesen parte de la escritura. Hay gente que le da la misma importancia al verso 13 de Mateo capítulo 9 que al subtítulo, la pregunta sobre el ayuno. Ah, eso es escritura. Pues les tengo noticias: los subtítulos de las escrituras no hacen parte de la escritura. Sencillamente te quieren dar como una idea de lo que vas a leer, ¿correcto? De hecho, en muchas ocasiones esas divisiones nos distraen. Estas divisiones no son inspiradas por Dios. Por lo tanto, al ser crítico con ellas, es invitado el creyente que lee las escrituras. Cuando tú lees las escrituras, yo les he dicho, el único texto que se lee sin ser crítico con él, ¿cuál es? La escritura. Tú cualquier libro, así sean libros cristianos, tienes que tener criterio. Y tienes que ser crítico con lo que lees. Puedes ser la persona más importante al interior del cristianismo, pero todos los libros cristianos tú tienes que leerlos y poderlos cernir a través de los ojos ¿de qué? De la escritura, ¿cierto? Si lo que está diciendo ese autor es correcto o incorrecto. El único libro que tú no lo lees de manera crítica, ¿cuál es? La Biblia. Toda la Biblia dices, no, esta parte como que no me parece. No, porque la Biblia es autoritativa para tu vida. Pero dentro de la escritura, esas divisiones y esos subtítulos en negrilla, tú sí debes ser crítico con ellos. ¿Por qué? Porque debes caer en cuenta si el título se ajusta a lo que quería decir el autor o no, que es el caso del día de hoy. Esta es una de esas ocasiones en que la división no nos colabora al momento de abordar y comprender las escrituras. En este caso, se acercan los discípulos de Juan el Bautista a Jesús para hacerle una pregunta. Pero no es allí donde el escritor bíblico inicia su unidad de pensamiento para transmitir a sus lectores la idea principal. Palabras más, palabras menos. El centro de este texto que vamos a estudiar el día de hoy no es la pregunta sobre el ayuno, sino lo que la gesta, ¿correcto? Lo que inicia esa pregunta. Hagamos un repaso. ¿Cuál es el problema? Que a simple vista, y teniendo esa división como un título que dice la pregunta sobre el ayuno, uno puede confundirse y pensar que el tema aquí es el ayuno. Pero ese no es el tema de esta porción de las escrituras. Por otra parte, el lector que recién se acerca a las escrituras puede desubicarse y pensar que se encuentra abordando un libro de la Biblia en la cual se compone de retazos de enseñanzas desligadas unas de la otra, que muchas veces fue la impresión que tuvimos de los evangelios. Pensábamos que, no, el Señor le dio por hablar del precio de seguirle, y luego empezó a hablar sobre el ayuno. Entonces uno se lleva la impresión de que son un poco de retazos, como también leíamos el Antiguo Testamento. ¿Qué propósito tiene hablar de Moisés? Y antes de haber hablado de Jacob y de sus 12 hijos, y antes de eso de Moisés, y antes de eso de Adán y Eva. O sea, como que no le veíamos una unidad de pensamiento. No la tiene. Uno puede desubicarse y pensar que se encuentra abordando un libro que es desordenado. Y las escrituras puede ser un libro que está tan finamente construido que no tiene ninguna brecha y ningún vacío. Amén. Ubiquémonos entonces. Mateo se encuentra enseñando a sus lectores acerca del costo de seguir a Jesús. De hecho, es su segunda enseñanza sobre este tema. ¿Se acuerdan que 8 días atrás no pudimos abordar las dos oposiciones? Hablamos de que iba a haber una oposición para ser seguidor de Jesús con dos preguntas. Una la hicieron los fariseos y en esta oportunidad la van a hacer los discípulos de Juan el Bautista. Seguimos en ese mismo norte. Todos ustedes ya conocen la dinámica del bloque del capítulo 8 al capítulo 10. El evangelista, el autor de este libro, narra 3 milagros y luego habla de una enseñanza de seguir a Jesús. Luego habla de 3 milagros más y otra vez una enseñanza de seguir a Jesús, el costo. Y finalizando, otros 3 milagros con una conclusión de lo que cuesta seguir a Jesús. Eso nos llevará al capítulo 10.
Todos ustedes ya conocen esta dinámica. ¿Dónde y cómo inicia Mateo este tema del seguimiento a Cristo? Lo inicia en el versículo 9. Hoy vamos a abordar desde el 14, pero comenzamos con esta historia desde el 9, con el llamado de Jesús a Leví, el cobrador de impuestos, el publicano. Jesús le dice: sígueme, y al instante Leví se levanta y lo sigue. Leví es el mismo Mateo, el autor de este evangelio, el publicano que se sentaba en la banca de los tributos públicos a cobrar impuestos, a extorsionar, a robar, como lo explicamos la semana pasada. Con el llamado de Jesús a seguirle, la escena cambia completamente. Leví ha dejado de estar sentado extorsionando para estar sentado ahora a la mesa con Jesús comiendo y con sus discípulos. Pero entre los que estaban comiendo también estaban prostitutas, ladrones, pecadores, que era el círculo de amigos que tenía Mateo. Este pecador ha dejado su antigua vida, se ha arrepentido, pero no solo está sentado Leví con Jesús, también nos narra la Biblia, y vuelvo y lo repito, que estaban sentados muchos publicanos y pecadores comiendo con el Señor. Y es entonces, y donde solo entonces, entran en escena dos grupos religiosos. Mateo introduce a estos dos grupos de personas que son diferentes dentro del banquete que Mateo hace para Jesús. El primer grupo son los fariseos y el segundo grupo son los discípulos de Juan. Lo que quiero que ustedes entiendan con esto en Mateo es que precisamente el autor no ha terminado su enseñanza sobre el costo del seguimiento de Jesús y ahora va a empezar a hablar de una disciplina supuestamente espiritual como es el ayuno. ¿Lo comprenden? Ese no es el propósito, sino que la pregunta que van a plantear los discípulos de Juan se enmarca dentro de esta enseñanza. 8 días atrás veíamos una pregunta que hacían los fariseos y fue una pregunta bien concebida. Fue una pregunta que salía de un corazón piadoso, de un corazón que quería servirle al Señor. No, salía de un corazón perverso que quería meter cizaña a los discípulos. Amén. Entonces nosotros debemos tener en cuenta, porque sería un error garrafal, desligar la pregunta de los discípulos de Juan con el contexto que les acabo de resumir. El tema principal de esta porción no es el ayuno. Es más, no quiero sonar despectivo con respecto al ayuno, que no quiero como que ustedes piensen que estoy acá tratando de desanimarlos o algo así por el estilo. Pero el tema principal no es el ayuno. El tema principal sigue siendo el costo de seguir a Jesús. Ahora, una vez dicho esto, teniendo en claro y presente en mente esto, avancemos con el texto. El primer grupo, los fariseos, tenían una característica. Asimismo, los discípulos de Juan el Bautista también tenían una característica. Ambos grupos plantean una pregunta. Y esta pregunta es importante porque nos ayuda a ver cuáles eran sus convicciones. La pregunta que hacen los fariseos a los discípulos del Señor Jesús es: ¿por qué éste come con publicanos y pecadores? Mientras que la pregunta que hacen los discípulos de Juan el Bautista es: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Una pregunta se la hacen los fariseos a los discípulos. La otra pregunta se la hacen los discípulos de Juan al mismo Señor Jesús. ¿Están entendiendo el cuadro? Miren la escena. Ahora, las preguntas pueden estar claras, pero si perdemos de vista la escena donde están sucediendo las preguntas, nos vamos a perder de cosas. Miren la escena. Hay un banquete. Jesús y sus discípulos y la gente pecadora están disfrutando del banquete, disfrutando de la comida. Pero entran dos grupos religiosos y observan ese cuadro. E inmediatamente sus creencias particulares les hacen cuestionar esa situación que ven. ¡Pecado! ¡Está mal! Eso no es de Dios, no me huele bien. Los unos preguntan por qué comen. Los otros preguntan por qué no ayunan. Los unos preguntan por qué comen con pecadores. Los otros preguntan por qué no ayunan como nosotros. Como que el centro de las preguntas no es Dios. El centro de las preguntas son ellos, son sus prácticas. Para entender esas preguntas y la intención del escritor bíblico, empecemos describiendo a los fariseos. El diccionario bíblico Holman dice respecto a los fariseos lo siguiente: parecieran ser los responsables de transformar el judaísmo de una religión de sacrificios a una religión de leyes. Ellos desarrollaron la tradición oral
y fueron maestros tanto de la ley escrita como la oral. Consideraban que el camino para llegar a Dios era la obediencia a la ley. O sea, ellos creían en la salvación por obras. Donald de Marey, en su introducción al Nuevo Testamento, dice: la principal característica de los fariseos era su estricta observación de la ley. Finalmente, la expresión fariseo, hoy yo les dije que vamos a tener como un glosario. Entonces, la expresión fariseo significa literalmente los separados. O sea, imagínense ese texto. Ya solamente ese adjetivo, esa palabra, esa frase para definirlos. Entonces, cada vez que alguien decía, ahí viene un fariseo, está diciendo, ahí viene un separado. O sea, este es de otro nivel. Este está por encima del bien y del mal. ¿Qué tenemos entonces si juntamos estas definiciones y creamos una definición propia? Grupo religioso que su mismo nombre hace alusión al hecho de que están separados del resto. Porque ellos creían que si cumplían la ley al pie de la letra y no eran como el resto de pecadores, ellos, a diferencia de los demás, cumplirían la ley y eran justos delante de Dios. Dios estaba muy complacido con ellos porque eran estudiosos y obedientes de la ley. Sabemos que estaban muy equivocadas estas personas con esta manera de pensar, con este pensamiento, con esta soteriología, podríamos decir, con su doctrina en la salvación. Pero eran sus creencias, era lo que ellos creían. De allí la pregunta de ellos: ¿por qué comen con pecadores? Y aquí la respuesta de Jesús: no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús dice no he venido a llamar justos, yo no quiero que nos llevemos una mala impresión, lo dije hace 8 días atrás. No está admitiendo que exista personas justas. De hecho, él está haciendo de alguna manera como muy irónico al decir no he venido a llamar justos. Es que según Romanos y según el Antiguo Testamento, según el Salmo, ¿cuántos justos hay? No hay justo, ni a uno no. Todos se han desviado, a una se han apartado del Señor. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está utilizando el lenguaje de la creencia de ellos de que eran justos para enfatizarles que no había venido por personas como ellos que se creían justos delante de Dios por su supuesta obediencia, sino que Jesús había venido por personas que, sabiéndose que estaban muy lejos de cumplir las demandas de Dios, corrían a Cristo, habían venido a Él como su única esperanza y salvación. Él era el único que los podía acercar a Dios. Personas que sabían que eran pecadoras, merecedoras del castigo divino, pero que veían en Jesús ¿qué? Misericordia y salvación. ¿Qué implicaciones tiene dentro de la enseñanza, el costo del seguimiento a Cristo, esto que les acabo de decir? Que para seguir a Jesús es necesario abandonar toda esperanza en una justicia propia por medio de la obediencia a la ley. ¿Por qué los fariseos se perdieron finalmente? ¿Por qué los fariseos rechazaron a Cristo? Porque ellos mismos se creían que justos. Y hasta el día de hoy puede suceder lo mismo. Si tú ves personas que se sienten justas en ellas mismas, inmediatamente van a menospreciar a Cristo. Inmediatamente. O sea, lo uno no va sin lo otro. El que piensa que puede seguir a Jesús por su obediencia, incluso a los mandamientos, se excluye de ser discípulo de Jesús. Así como se excluyeron los fariseos del reino de los cielos. Recuerden que Mateo escribe a los judíos, y entre la mayoría de ellos existe el pensamiento de justificarse delante de Dios por la obediencia a la ley. Y la razón de este pensamiento común era la fuerte influencia que tenían los fariseos y sus enseñanzas al interior del pueblo. Es que era gravísimo lo que hacían estos hombres. Imagínense, enseñaron y encarecieron en el corazón de toda una nación que la gente se podía salvar por obras. Y por eso la palabra dice que ellos ni entraban, ni dejaban entrar. El mensaje que les está dando Mateo a sus lectores al traer la pregunta de los fariseos era: si van a seguir a Jesús, olvídense de su propia justicia, porque Él no vino por personas que se creen correctas, sino por personas que saben que necesitan de la misericordia de Dios porque son pecadores.
Yo me acuerdo una vez en el culto que prediqué sobre la salvación por la gracia y no por las obras. Y al final una mujer me decía, no, pero no tiene que hacer algo bueno para salvarse. Yo le dije, no puede. O sea, nuestra obediencia es imperfecta. La mujer no volvió. Dijo, no acepto. Toda la vida me han enseñado que yo me tengo que portar bien para salvarme. Y ahora usted me está diciendo que no es así. Que por más que me esfuerce no lo voy a alcanzar y que por eso Cristo murió por nosotros. No. Cristo murió por mis pecados. Pero yo sí tengo que obedecer para salvarme. Y no volvió. Por eso les digo, una persona que rechaza o menosprecia lo que dice la Escritura, de que no podemos tener una obediencia perfecta y por eso nos vamos a perder, sino que cree que con su obediencia puede salvarse, inmediatamente rechazará a Jesús. Ella no se fue maldiciendo de Jesús. Ella se fue a una iglesia donde le prediquen salvación por obras. Y les aseguro que en esa iglesia, cada vez que predican salvación por obras, dicen amén en el nombre de Jesús. Esa es la contradicción. No estoy hablando de que sean al pie de la letra como los fariseos en cuanto a su forma de tratar a Jesús y de menospreciarle. No, en esta época no creo que se levante gente y escupa el nombre de Jesús. En esta época es todavía más terrible. Van a adorar el nombre de Jesús y su práctica será antibíblica. El mensaje entonces del día de hoy, ¿cuál es? Lo que la palabra de Dios está preguntando es: ¿también tú te vas a excluir del cielo porque crees que eres mejor moralmente que los demás? El jueves estábamos en plena clase y alguien hizo una pregunta. Una pregunta del cielo, preguntándome qué íbamos a hacer en el cielo. Y no sé, en medio de la clase me dio por preguntarle a esa persona: ¿y tú por qué crees que vas a ir al cielo? Ah, no, porque creí. Y yo, creíste, bien, qué bien. O sea, ¿tuviste una fe que otros no tuvieron? Sí. La llevé al punto donde esta persona tenía que responder, y esa persona creía que había hecho algo que los demás no habían hecho y que por eso se salvaba. Y le dije, ¿sabes qué hizo un creyente para salvarse? Me dijo, ¿qué? Y le dije, nada. Y le expliqué la salvación por obras. Porque es algo que nosotros tenemos que tener claro. Si yo pienso que soy mejor que los demás, me voy a perder. ¿Me están comprendiendo? Si yo pienso que soy mejor que los demás, me voy a perder. Los fariseos le están diciendo a Jesús, a los discípulos de Jesús, ¿por qué si Él es un maestro, si es un rabino, si supuestamente viene de parte de Dios, ¿por qué come con gente pecadora si supuestamente es un santo? Lo que ellos están diciendo es, nosotros no lo hacemos, no le queda bien a Él. Y es donde se vuelve tan precioso lo que Él responde. Entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo les aseguro que Jesús sí podría hacernos el feo. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Él sí nos podría hacer el feo. Pero yo les pregunto, cuando Él vino y caminó en carne por aquí, ¿nos hizo el feo? Él inauguró el ministerio de la reconciliación. Él venía a salvar a las personas, no a que se perdieran. Por eso Él nunca iba a despreciar o menospreciar a los pecadores que se acercaran a Él. Acuérdense del leproso. Venía literalmente deshaciéndose su piel y dijo, quiero ser limpio. Acuérdense de a cuántas personas le ha hecho bienes maravillosos, porque Él no vino sencillamente a quedarse admirando lo paupérrimo que estaba la humanidad y no hacer nada al respecto. Él vino a salvar y a recuperar lo que se había perdido. No son los santos los que necesitan, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. R.C. Sproul decía que los fariseos creían que debido a su posición como hijos de Abraham y a su cumplimiento estricto de la ley, eran hijos de Dios. En realidad, esta constituía una negación al Evangelio. Una persona que diga que es hijo de Dios por ser hijo de Abraham y porque cumple perfectamente la ley, escúchenme bien, niega el Evangelio. Porque el Evangelio nos enseña, lo podemos leer en Romanos, que primero que todo no pudimos cumplir perfectamente la ley. Y segundo, que no los hijos de sangre o de carne de Abraham
son hijos de la promesa. O sea, una persona que declara esto está completamente ignorando las Escrituras. ¿Qué dice el Evangelio? Dios te acepta con base a la obediencia perfecta de Jesús y no con base a tus propios esfuerzos humanos. Esa es la aceptación de Jesús, de Dios. Dios te acepta a ti porque al tú rendir tu vida a Cristo, estás diciendo: la vida perfecta que yo no pude vivir, la vive Cristo. ¿Qué dice el legalismo? Por otro lado, el legalismo dice: Dios te acepta con base a tu obediencia. Eso es lo que dice el legalismo. El problema es que Dios no acepta una obediencia a medias. Dios no quiere, o sea, hay gente que dice: no, todo esto lo he cumplido desde mi juventud, como el joven rico. Pero el Señor, siempre que tú le respondas: todo lo he cumplido desde mi juventud, la respuesta de Jesús siempre será la misma. ¿Cuál va a ser? Una cosa te hace falta. Y les tengo noticias. Según la Escritura, si una cosa me hace falta, todo me hace falta. Porque el que incumple uno de sus mandamientos es como si incumpliera ¿qué? Todos. El Señor es muy diplomático. Yo les aseguro que el Señor Jesús está viendo cómo es el joven rico. Y es diplomático el Señor. De pronto fuera uno hubiera dicho: pero es muy diplomático. Una cosa te hace falta. Pero que nos falte una cosa es como si nos faltara ¿qué? Todo. El problema es que Dios no acepta una obediencia a medias. Él solo acepta una obediencia perfecta, y ningún ser humano, excepto Jesús, la vivió. El Evangelio es un mensaje de gracia, y el legalismo se opone a esa gracia. Al legalismo le fastidia la gracia. Le fastidia. Al legalismo le fastidia tanto la gracia que no acepta que la salvación no se pierde. Porque quiere coaccionar a la gente. Te salvaste, pero ojo, porque te puedes perder, porque puedes quedar de la gracia, porque hay que meterle miedo al creyente para que el creyente no peque. El creyente es el que de ahí, la mitad la hizo Jesús, ya morí por ti, ahora usted verá. ¿Cuál mamá? Diciéndole a usted verá. Así no es, eso no es lo que dice el Evangelio. El legalismo pretende ponerle una carga muy pesada a las personas. Y no estoy hablando de la carga de la santificación, porque la carga de la santificación todo creyente la debe cargar. Y su yugo es fácil y ligera su carga. Nuestro llamado es a ser como Cristo. No estoy haciendo aquí una apología de que pequemos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No estoy haciendo una apología de eso. Sencillamente estoy diciendo: el creyente sí debe llevar la carga de la santificación. El creyente debe ser cada día más parecido a Cristo. Maravilloso. Pero el creyente no debe llevar encima el yugo de que puede tener una obediencia perfecta. Eso es diferente. Al día de hoy hay un movimiento que se llama el perfeccionismo. Y al día de hoy hay pastores y hay iglesias, congregaciones que promueven la idea de que un creyente puede ser perfecto en esta vida. Yo les tengo noticias, mis hermanos. Mientras estemos en esta vida, el Espíritu Santo nos asistirá para vivir una vida en santificación. Maravilloso. Pero tú y yo, es imposible que tú y yo obedezcamos perfectamente la ley de Dios. Y se los expliqué cuando el Señor explicó doctrinalmente en el Sermón del Monte lo que significaban los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de no matar? No matar no es coger un martillo y ponérselo en la cabeza a una persona. No matar es, aunque sea, ni siquiera permitir un mal pensamiento contra esa persona. Cuando tú vas en el carro y dices a una persona: imbécil, porque te cerró, el imbécil tuvo la culpa. Pero tú puedes decirle imbécil, dice la Escritura: ¿por qué le dices fatuo a tu hermano? Por decirle así, ya lo mataste en tu corazón. Y dice: entonces, ¿quién puede cumplir el mandamiento de no matarás? Ese es el punto. ¿Quién puede? ¿Saben qué significa en la Escritura? Ama al Señor con toda tu mente, con todas tus almas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Yo les pregunto: ¿alguien puede cumplir ese mandamiento? ¿Alguien puede amar a Dios con todo su corazón en este mundo humano y material? Pregunto. Alguien podría decir allá atrás: sí, yo creo que puedo amar al Señor con toda mi mente. Ah, bueno, entonces dime cuál fue el sexto rey de Israel. Ni siquiera yo sé cuál fue el sexto rey de Israel. Pero si me estás diciendo que puedes amar al Señor con toda tu mente, dime cuál es el sexto rey de Israel. Porque amar al Señor con toda tu mente es que sabes toda la Biblia, cada secreto de ella. Toda tu mente gira en torno a la Escritura. ¿Puedes cumplir ese mandamiento?
Estos descarados decían que cumplían perfectamente la ley. Sí, amaban al Señor con toda su mente, porque Jesús tenía que decirles: erráis al ignorar las Escrituras. Se las tenía que explicar. ¿Por qué la Escritura? Porque el Verbo se hizo carne, pasó enfrente de sus narices y no lo reconocieron. ¿Están entendiendo lo infructuoso que es el legalismo? ¿Están entendiendo lo infructuoso que es? El legalismo es un camino que guía a sus seguidores a la muerte. Sus conciencias nunca tendrán descanso, porque siempre están preguntándose si han hecho lo suficiente o no para ser amados por Dios. Sus almas caminan fatigadas, porque nunca llegan a los requisitos suficientes. Cuando cumplen uno, se dan cuenta que le falta otro, y así hasta el infinito y más allá. Y en lugar de esto, que los vuelva a Dios este comportamiento, en lugar de esto volverlos a Dios, se vuelve y volverse a su misericordia, lo que hace es calmar su conciencia comparándose con otros. Ven tan inalcanzable cumplir los estándares de Dios que caen en lo terrible. Entonces ya no se comparan con Dios, no se comparan con quién, con los demás. El legalista siempre se compara con los demás, no con Dios. La persona que es bíblica se compara con Dios, llegando a la conclusión de que Dios le acepta porque son mejores que los demás. De esta manera su corazón, en lugar de ablandarse, se endurece. Se empiezan a mirar a ellos mismos como mejores que los demás y al resto como pecadores. Ellos se ven a sí mismos como justos, y así se vuelven enemigos del Evangelio. Por esa razón los fariseos preguntaban: ¿por qué su maestro come con pecadores? Ahora sí lo están entendiendo, la radiografía. Los fariseos son el mejor ejemplo del legalismo. Por eso Mateo los trae a cena en esta enseñanza sobre el legalismo, en esa cena de Mateo y el Señor Jesús. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El legalismo excluye a sí mismo de militar en sus vidas a los pecadores. O sea, completamente pierde de vista el objeto del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias porque le dice a un pecador perdido: el Señor te acepta, en la persona del Señor Jesús. Si un legalista no quiere saber nada de los pecadores, qué buena noticia. Este camino es equivocado. Pero hay otro camino, igual de amargo y errado, y es el camino del ascetismo religioso. Y ya les expliqué al principio qué significa ascetismo. Y es aquí donde aparecen los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista presentaban características similares a las de su maestro. Eso no lo podemos perder de vista. Ahora, el hecho de que ellos tengan características de su maestro no quiere decir que Juan les hubiese enseñado lo que ellos estaban practicando. El testimonio que vemos en las Escrituras del estilo de Juan el Bautista es que el estilo de vida de él era austero. Era tan humilde que de hecho el mismo Señor Jesús dice en Juan 11:18: vino Juan que no comía ni bebía. O sea, el hombre estaba metido en un riguroso ayuno y de comer poca. De hecho, ¿qué comía Juan el Bautista? Langosta. Alguien dice: ay, lo rico, y las pinzas. No, insecto, no el crustáceo. ¿Cuánto costaría? No el crustáceo, el insecto. ¿Cómo así hay langosta? Sí, la langosta es el saltamontes. La langosta es estos bichitos. Él comía, o sea, claro, no significa que nunca comiera. Lo que pasaba es que tenía un hábito alimenticio caracterizado por el ascetismo. Se guardaba de cosas. También nos dice la escritura de él en Mateo 3, verso 4: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Tenía un estilo de vida un poco extraño para sus contemporáneos. Vivía en el desierto. Pero esto no quiere decir que Juan enseñara que el camino a la salvación era vestirse de cuero, comer langostas y miel silvestre, vivir
en el desierto, no. O que vivir de esta manera austera ganaría la mirada y el favor de Dios. En lo absoluto, nunca Juan el Bautista enseñó algo así. Jamás. Entonces, y bueno, ¿y por qué su comportamiento? Sencillamente fue su llamado, ya. Acerca de esta manera de vestir y de comer de Juan el Bautista, John MacArthur comenta lo siguiente: la ropa, la comida y el estilo de vida de Juan eran en sí un reproche para los orgullosos e inmoderados dirigentes religiosos de Israel. ¿Quiénes eran ellos? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Eran personas que vivían en unas vidas opulentes, de exageración, de excesos. El propósito de Juan no era convertir a las personas en ermitaños o en ascetistas. No llamó a nadie, ni siquiera a sus discípulos, a que vivieran y se vistieran como él. Sencillamente él con su comportamiento estaba reprochando los excesos del liderazgo religioso de la época. Protesto. Y miren, Juan el Bautista fue el último de los profetas tipo Antiguo Testamento. O sea, fue una persona importante, medular en el cumplimiento de la palabra de Dios. Fue el que le preparó el camino al Señor. Y él sencillamente con su vida estaba diciendo: yo protesto con esos que se dicen ser enviados de Dios y viven una vida de excesos. Pueden ver a sus compatriotas muriéndose de hambre y no los ayudan. Yo protesto contra eso. Pero no está queriendo ni está uniendo su estilo de vida a que una persona sea salva o no. Es un lugar común de muchos discípulos y de muchos maestros por lo general que no se acomoden a las enseñanzas de aquel a quien dicen seguir, sino que de una u otra manera tergiversen la enseñanza esencial. La otra vez en el seminario de teología nos preguntaban: si Martín Lutero viviera en esta época, ¿sería luterano? ¿Y saben cuál fue la respuesta? La respuesta fue no, porque la iglesia luterana se apartó de las enseñanzas de Martín Lutero. Entonces no es algo atípico lo que está sucediendo con Juan el Bautista. Juan el Bautista enseñó otras cosas a sus discípulos, pero lastimosamente ellos, ingeniosos y perversos en su corazón también, modificaron las enseñanzas de Juan. Como muestra la historia del cristianismo, siempre en todas las épocas, muchos de los que se llaman cristianos están completamente alejados de lo que realmente es el cristianismo. Así que si bien el estilo de vida de Juan el Bautista era austero, nunca lo vemos enseñando el ascetismo como un camino agradable a Dios. Pero parece ser, por lo que encontramos aquí en Mateo, que muchos de sus discípulos tenían en mente esto: si yo quiero ganarme el cielo, tengo que comer poquito. Tengo que ser selecto con mi manera de comer, tengo que ser selecto con mi manera de vestir. Y entre más austero, entre más humilde, entre menos tenga, más favor de Dios tendré. Ahí viene el error. Les aseguro que nunca Juan el Bautista lo hizo con ese objetivo. Él sabía que el Señor había tenido misericordia de él y lo había escogido por gracia. Él sabía eso. Sencillamente fue una protesta. Eso era una lectura completamente incorrecta. De hecho, Juan, antes de ser encarcelado, había señalado en varias ocasiones hacia Jesús diciendo que él era el Hijo de Dios. En otra ocasión, frente a dos de sus discípulos, dijo que Jesús era el Cordero de Dios. E inmediatamente que él le dijo a esos dos discípulos: él es el Cordero de Dios, estos dos discípulos dejaron de seguir a Juan el Bautista y empezaron a seguir ¿a quién? A Jesús. Era común que Juan señalara a Jesús frente a sus discípulos, incluso llegando a decir que era necesario que él menguara, que él decreciera para que Jesús creciera. O sea que Juan el Bautista, ¿qué estaba haciendo? Le estaba diciendo: este ministerio que el Señor me confió es pasajero, es temporal, es transicional, síganlo a él. De hecho, es una contradicción que a estas alturas de Mateo capítulo 9 todavía haya un grupo que se autodenomine discípulos de Juan el Bautista, porque todos debieron haber seguido ¿a quién? A Cristo. Juan nunca señaló hacia el ascetismo, siempre señaló hacia Cristo. Nunca dijo: ¿quieren ganarse el cielo? Dejen de comer. ¿Quieren ganarse el cielo? Vístanse así. ¿Quieren ganarse el cielo? Compórtense de esta manera. No, él siempre dijo: Cristo,
Cristo, al decir Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué está diciendo? El único que nos libra de estas cadenas es Cristo, síganle. Pero muchos entendieron todo lo contrario. Y de esto estamos seguros, porque Juan el Bautista llegó a llamar a los fariseos. Miren esto, Juan el Bautista llamó a los fariseos generación de víboras, diciendo que ellos iban a ser condenados y cortados del reino de Dios por impenitentes. Y una pregunta que le hace Juan el Bautista: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Yo les pregunto, ¿qué ser humano, si no conoce a Cristo, puede huir del infierno? Es una pregunta retórica. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Todos estamos bajo pecado y ustedes se creen justos. Miren la forma en que Juan el Bautista habló de los fariseos. Juan el Bautista les dio muy duro a ellos. Pero aquí vemos lo inconcebible. Vemos a discípulos de Juan el Bautista tomando partido con los fariseos. En una misma frase, uniéndose ellos con... Es que los fariseos y nosotros ayunamos. ¿Entienden esa incoherencia? Su líder habló pestes de los fariseos porque era así, era verdad. ¿Y ahora estos se unen a ellos? Los discípulos de Juan eran enemigos de los fariseos. Y la única manera en que dos enemigos se unan es cuando ambos tienen un punto en común y están luchando contra un enemigo común y atacan un punto de vista, y para hacerlo se unen. Cuando los discípulos de Juan vieron a Jesús comiendo y disfrutando del banquete, se cuestionan si realmente esa manera de vivir era digna del Mesías. Pues claro, en un banquete, yo creo que están comiendo muy bien. Banquetes que están comiendo muy bien. Yo no quiero que nos llevemos ideas que no son. Esta cena fue una cena de celebración. No fue un bacanal. ¿Ok? Gente puede malinterpretar esa escritura. Jesús nunca cometió pecado. Y si algo había en esa cena, ¿era qué? Era orden. Todos estaban felices, pero estaban comiendo. Quiero que nos llevemos la idea correcta y una imagen correcta de ese cuadro. Hay un poco de gente allí juntamente con sus discípulos y Jesús. Están comiendo, están compartiendo. ¿Qué fue lo que vieron mal los fariseos? Que había gente pecadora, cuando todos lo somos, ¿no? ¿Qué vieron mal los discípulos de Juan el Bautista? No vieron nada incorrecto, no vieron nada anormal, no vieron nada pecaminoso. Lo pecaminoso para ellos es que estuvieran comiendo normalmente. Ese comer alegre del Señor se oponía a su estilo de vida ascético. Ellos venían del ascetismo y lo veían como un camino para el cielo. Incomodarse, aguantar hambre, latigar la carne. Entre más me cueste, entre más me duela, más porción del cielo tendré. Pero Jesús era todo lo contrario a este paradigma falso de que se les había creado a ellos en la cabeza. Y no se los creó Juan el Bautista, ellos mismos se lo autocrearon. Los fariseos ayunan 2 veces a la semana. El ayuno era común dentro del estilo de vida de los discípulos de Juan el Bautista. Y muy bien ellos podrían preguntarle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Pero no es esa la pregunta completa de ellos, sino que preguntan esto: ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunamos nosotros y como ayunan los fariseos? Como diciendo, los fariseos y nosotros en eso estamos bien y en eso ustedes están mal. Uniéndose así a unas personas que ya de por sí eran repugnantes como los fariseos. El estilo de vida de los fariseos no era ascético, todo lo contrario, era ostentoso. ¿Se acuerdan por qué Juan el Bautista se vestía como se vestía? ¿Se acuerdan por qué Juan el Bautista comía como comía? Para protestar contra la vida de ¿quién? De los fariseos. Y ahora estos discípulos de Juan el Bautista se unen a personas completamente ostentosas y desproporcionadas con su dinero, con su estilo de vida, y se unen a ellos para atacar a Jesús. ¿Tiene algún sentido eso? El hecho de que los fariseos ayunaran no se debía a un tipo de ascetismo, sino a un rito para ostentar espiritualidad. Los fariseos ofrendaban, ayunaban y hacían largas oraciones. ¿Saben para qué? Para que la gente los viera y diga: ¡ay, tan espirituales que son!
Ellos ni siquiera lo hacían para ganarse el cielo, ellos lo hacían para que la gente los viera y dijo, qué espirituales. O sea, los hacían porque por reputación. De hecho, los fariseos no tenían ningún problema con el banquete. Los fariseos cuando llegaron no vieron problema en que el Señor estuviera comiendo. No vio problema en que estuviera departiendo pan y vino, porque lo vamos a ver más adelante. El problema de los fariseos era con quién estaba comiendo. El problema de los discípulos de Juan el Bautista no era con quién estaba comiendo. El problema era que estaban comiendo. Lo que quiero señalar es el estilo de vida tan distinto de los unos y de los otros. Mientras unos son ascéticos, los otros son ostentosos. ¿Qué hacen estos uniéndose a ellos? Es más, a Juan el Bautista lo consideraron como alguien endemoniado por su manera de vivir. Eso nos dice Jesús en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Ahí es donde dice, miren, el Señor Jesús conoce el corazón de la gente. Y palabras más, palabras menos, en el capítulo 11, cuando está haciendo una defensa de Juan el Bautista, les dice a los fariseos, yo a ustedes no los entiendo. No los entiendo. Porque les tocamos flauta y no bailaron. Y luego les pusimos canciones tristes y no lloraron. Porque miren, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, se vestía de una manera rara, y ustedes no lo siguieron. Ahora vengo yo, y como y bebo, mientras que Juan el Bautista, por no comer y no beber, le dijeron que eran demoniados. O sea, al fin, ¿qué? Ustedes no están contentos con nada. El mismo Señor Jesús sabía el diferente comportamiento en su estilo de vida que tenía él a Juan el Bautista. Porque Jesús, su manera de protestar no fue su estilo de vida, su manera de protestar fue su doctrina. Y en nada fue pecaminoso su estilo de vida. Es pecado comer, es pecado beber. Cuando hablo de beber no hablo de emborrachar, ¿no? Es pecado hacer algo tan normal como compartir una cena. Está mal. Pero no importa esto, los discípulos de Juan se unen a los fariseos, porque Jesús estaba cuestionando sus paradigmas respecto acerca de la manera de acercarse a Dios. Los discípulos de Juan, al igual que los fariseos, tenían dos caminos: seguirse aferrando a sus tradiciones y endurecerse en frente a Jesús, o abandonar sus esperanzas en el legalismo y en el ascetismo religioso y rendirse a los pies de Jesús. El ascetismo y el legalismo son ropas viejas. Son ropas viejas. Y yo no puedo aceptar lo nuevo de parte de Dios si sigo creyendo que por mis obras me salvo, o por mi estilo de vida austero me salvo. Pero al unirse de esta manera los fariseos, al encontrar un lugar en común con ellos, era muestra de que no iban por buen camino. Pero a pesar de su mal comportamiento, de su perverso corazón, en su misericordia el Señor Jesús les responde de una manera que los llevaría a volver sus ojos a las Escrituras y pudieran apreciar a quien tenían enfrente. Es que el Señor Jesús es un Dios de amor, definitivamente. Una pregunta tan malintencionada como la de los discípulos de Juan era para haberles cortado la cabeza. Y el Señor les responde con misericordia y les dice, Mateo 9:15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. David Boone dice lo siguiente: los discípulos de Juan no alcanzarán a entender por qué los de Jesús no ayunan mientras no comprendan quién es Jesús. Y se enfocaron, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Jesús les dice, ¿saben por qué no ayunan? Porque están con el novio, están en unas bodas. Ellos debieron haber dicho, debieron dejar de estar pensando en lo que no hacían para poner sus ojos con quién estaban. Los discípulos de Juan no iban a entender lo absurdo de su pregunta si no entendían quién era Jesús. Jesús les trae esta metáfora y lo señala como el novio. La razón por la cual sus discípulos no ayunan se debe en esencia a quién es Jesús. Yo pregunto, ¿ellos entenderían esta metáfora? ¿Ellos entenderían esta metáfora? La metáfora del novio, de las bodas.
Deberían, porque la Escritura hablaba del Mesías en estos términos. Isaías, Jeremías, Oseas hablan en estos términos. Pero no solamente la Escritura señalaba de esta manera al Mesías. El propio maestro de los discípulos, o sea, es decir, Juan el Bautista, también habló en esos términos. Entonces ellos sí debían entender la metáfora que el Señor les estaba poniendo. El mismo Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, el verso 26 al 29 dice así: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan, les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Él está diciendo a sus discípulos: mis hermanos, ustedes no han sido llamados a seguirme a mí. Yo les dije que yo no era el Cristo. El que prepara el camino del Cristo, el que tiene la esposa, es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El mismo Juan el Bautista les habló de la metáfora del esposo y la novia, y él no dijo que él era el esposo, él dijo: soy el amigo del esposo y me gozo con su venida. Y volvió a hablar de los términos esposo y gozo. Ahora Jesús les dice a ellos: los discípulos míos no ayunan porque el esposo está con ellos y no es tiempo de llorar, sino de ¿qué? De gozarse. Y aquí quiero aclararles algo. El objetivo del ayuno nunca ha sido tener más poder espiritual. El ayuno, siempre que aparece en la Biblia, habla de momentos de tristeza, momentos de adversidad, momentos de arrepentimiento por el pecado, porque vino una tragedia y ayunaban y lloraban. Pero nunca vemos a personas ayunando por poder, ayunando para que les salga un empleo, un puesto, para que la pecosa les ponga cuidado. En esa época se ayuna para mover la mano de Dios, cuando nunca el ayuno fue puesto para eso. Hay gente que ayuna para ser más fuertes. Ay, es que ayuno para no volver a caer con la pecosa. ¿Dónde la Escritura habla que el ayuno proporciona poder y unción? ¿Dónde? Pero como somos borreguitos que repetimos siempre lo mismo, la pregunta con la que Jesús responde es: ¿cómo van a ayunar mis discípulos si está con el novio? Y él pregunta: ¿quién ayuna en una boda? ¿A cuántos nos han invitado a una boda y estaban ayunando? Discípulo de Juan. Cuando uno va a una boda es a gozarse, a pasarla súper bien, a hablar pestes del ponqué y de la champaña burbujeante. Debieron haber ido a otro lugar. Y si la comida está buena, preguntar: ¿quién fue el que te hizo la recepción? Pero nadie va a una boda a no comer. La respuesta es dada en la misma pregunta. En una boda nadie ayuna, porque una boda es un momento de regocijo, y el ayuno se da en momentos de duelo y de tristeza. Acerca de la boda judía comenta William Berkeley: una boda judía era una ocasión de fiesta extraordinaria. Una de las características era que la pareja de recién casados no se iba de su casa para pasar la luna de miel. Durante una semana después de la boda, tenían la puerta abierta a sus visitantes, los esposos, el esposo y la esposa. Al esposo y la esposa se los trataba y hasta se les dirigía la palabra como a un rey y a una reina. Y durante esa semana sus amigos íntimos participaban con ellos de la alegría y de la fiesta. En tales ocasiones tenía la gente pobre y sencilla una alegría, un regocijo, una fiesta, una abundancia, que a lo mejor no se les presentaría otra en el resto de su vida. Ellos vivían dentro de ese contexto cultural. Ellos debían entender lo que significaba el término una boda. Y lo absurdo que era en una boda, que no comer, sino ayunar. La actitud de los discípulos de Juan, el hecho de reclamar un ayuno a quienes en ese momento se regocijaban en un banquete con Cristo, era una muestra de que no quieren la compañía del novio, no quieren esa boda.
una muestra de que no habían comprendido quién era Jesús, un signo visible de no haber entendido el testimonio de su maestro Juan el Bautista al respecto. Ellos no sabían que estaban en presencia del novio. Los fariseos y los discípulos de Juan, entonces, en conclusión, no han reconocido aún que Jesús es el esposo mesiánico. Su tristeza piadosa es signo de su rechazo de Jesús y del verdadero arrepentimiento. La primera parte de la respuesta del Señor Jesús entonces buscaba que los discípulos de Juan el Bautista comprendieran que por la gracia de Dios el Bautista había entendido y anunciado de tal manera que en lugar de demandar ayuno se regocijaran como estaban regocijados los pecadores, pues el novio había llegado a redimir y a comprar a su novia. Ellos pensaban que compraban el favor de Dios con su estilo de vida ascético, mientras que los fariseos pensaban que se ganaban el favor de Dios por su obediencia perfecta. ¿Están entendiendo? Pero el Señor Jesús quiere que los discípulos de Juan dejen de creer que pueden comprar la aceptación del Señor. Ellos pensaban comprar su salvación, así les costara y viera una vida miserable. Él está diciendo: el Señor no te ha llamado a vivir una vida miserable, te ha llamado a que te goces de que el precio lo pagó Él. Amén. El novio finalmente había llegado, como anunciaba la escritura en el profeta Oseas, para desposarte, para desposarla con Él, para siempre, en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. ¿Acaso pueden los que están entonces de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Yo no sé ustedes, pero luego que me brilló el Evangelio, yo siempre he hablado de la primera parte, esa parte donde uno llora por enterarse que uno es pecador y está perdido. Hablemos de la otra parte. Hablemos de la parte cuando tú abrazas a Cristo y sientes el gozo maravilloso de ¿qué? De tu salvación. No sé ustedes, pero un verdadero creyente, ese es el gozo que no nos será quitado. El gozo de sabernos a salvo por la persona de Cristo. Sin embargo, allí no termina su respuesta. El Señor Jesús continúa diciéndoles: pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán. Y es una lástima, pero he escuchado a maestros que admiten una interpretación incorrecta acerca de esto. Y son maestros que admiro y respeto, pero utilizan este pasaje para afirmar categóricamente que este pasaje enseña que tenemos aquí un mandamiento de Jesús para su iglesia, para que ayunemos, porque ellos ven como que el Señor nos fue quitado desde que Él ascendió hasta que Él regrese, y en ese espacio de tiempo hay que ayunar. El argumento de ellos va así más o menos: el Señor Jesucristo enseña que aquí el esposo, o sea Él, será quitado. Esto se refiere cuando después de la resurrección ascienda al cielo. Allí el novio le fue quitado a la iglesia, pero cuando Él vuelva por ella en su segunda venida, ya la iglesia no tendrá que ayunar más, porque se irán a celebrar con Él las bodas del Cordero, como que queda, ¿no? Y novio y novia, es decir, Jesús y la iglesia, volverán a estar juntos para siempre. Obviamente ellos interpretan ese ser quitado como la ascensión. Bien, ¿es esto lo que está enseñando Jesús? ¿A ustedes les suena como ser quitado que Él haya ascendido al cielo? De hecho, yo les pregunto: ¿ustedes saben lo que está haciendo el Señor en el cielo? Cada día, de todo este tiempo que ha estado sentado a la derecha del Padre, ¿saben qué se la pasa haciendo? Intercediendo por nosotros. ¿De alguna manera ustedes piensan que eso es ser quitado? Cuando el Señor nos ha dicho en la gran comisión, dice: yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Yo pregunto, estoy preguntando en voz alta: ¿el Señor nos ha sido quitado? Muchos encuentran aquí un argumento muy contundente para seguir ayunando e incentivando a otros para que lo hagan. Lo primero que tenemos que decir es que el ayuno no es algo programado, como lo hacían los fariseos y los discípulos de Juan. Ellos fueron los primeros de tener esa práctica incorrecta de programar ayunos. Por eso el fariseo se paró y decía: yo ayuno 2 veces a la semana. Porque ellos querían ganarse la aprobación de Dios con el ayuno. El ayuno lo vemos en la escritura en tiempos de abstenerse de comida para dedicarse a la oración por una situación tan dura y dramática que se carecía de apetito, solo se tenía cabeza para clamar a Dios.
Por eso la gente ayunaba. Estaban en un problema ni el berraco porque los estaban sitiando para matarlos y ayunaban. Llega un profeta como Jonás y le dice a todo Nínive: de aquí a 40 días el Señor los va a borrar de la faz de la tierra. Y todos entran ¿a qué? A ayunar y a llorar, y ni le dan comida a los animales. El ayuno no se podía programar porque el ayuno estaba ligado a situaciones dramáticas. ¿Y yo qué iba a saber de una situación dramática? ¿Qué iba a saber de una situación difícil que se avecinaba? David con su hijo. ¿Se acuerdan de David y su hijo? El que tuvo con Betsabé. Está muriéndose el niño. ¿Y qué hace David? ¿Pero por qué ayuna? ¿Para mover la mano de Dios? No. Le ha dado tan duro la enfermedad de su hijo, su pecado, lo que hizo con Betsabé, que está completamente humillado a los pies del Señor. Se muere su hijo, y ¿qué deja de hacer David? Y va y come. ¿Están entendiendo? Una interpretación incorrecta. El ayuno nunca lo vemos como un plus para volver la oración más poderosa. El ayuno está motivado y ligado a momentos difíciles, como por ejemplo el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo doloroso. Hay dolor de haber pecado contra Dios. Se busca a Dios en humillación. Y en este momento es habitual que las personas en las Escrituras ayunaran. Pero no es que Dios les escuche, o al ver que están aguantando hambre entonces se conmueva y los perdone. No, sino que la persona deja de comer y ayuna por una razón. Hay tanto dolor, hay tanta tristeza en su interior, que por lo tanto pierde el apetito. De allí que nosotros nos encontremos en el Nuevo Testamento con que en ningún momento los evangelistas o las cartas de Pablo o las otras epístolas nos motiven a ayunar. Nunca, nunca lo vemos. Ahora, no estoy diciendo que la Biblia prohíba ayunar, solo que no hay un mandato en el Nuevo Testamento para que lo hagamos. Si alguien quiere ayunar, que lo haga, pero asegúrese de que no está haciendo esta práctica para añadir poder a su oración o para ser más ungido. No, eso no es así. Si usted tiene apetito, vaya y coma. Aguantar hambre no es ser más espiritual, como muchos piensan. Pero pastor, el Señor Jesucristo dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Ah, incorrecto. Yo les he hablado a ustedes de las adiciones tardías, ¿cierto? Les he hablado de que hay manuscritos más antiguos de la Escritura que nos deja ver que a lo largo del tiempo, copistas por error añadieron cosas a la Biblia que no eran de la Biblia. Ahora, que si sumábamos esas adiciones tardías, no son más de un 1%, y ninguna de esas adiciones tardías afectan la doctrina fundamental. Pues ese es uno de los casos, es este pasaje. Porque en las copias más antiguas, el texto dice: este género no sale sino con oración. Lo de y ayuno se lo aumentaron. Entonces es cierto lo que dicen algunos de que Jesús dijo que cuando Él ya no estuviese, nosotros tendríamos que ayunar. ¿Eso es lo que dice el pasaje? La respuesta sencilla es no. Permítanme y le explico. Primero, el pasaje no se trata del ayuno. Ese no es el tema. Aquí Mateo va a combinar el ascetismo con un camino que no conduce a Dios, un camino que se opone al seguimiento a Cristo. Por lo tanto, la palabra de Jesús no tiene ningún interés de enseñar que sí debemos ayunar. De hecho, el ayuno de los discípulos de Juan el Bautista era un problema para que ellos conocieran a Cristo. ¿Será que Jesús va a motivar a que lo hagamos? Segundo, el argumento es simple. Sus discípulos no ayunarían en un momento dado porque era un momento de gozo, como era de gozarse y alegrarse en una fiesta de bodas. Es algo completamente diferente una boda a un entierro. Entiéndanlo. Miren que nada de lo que les he explicado he desligado la cosa, porque el Señor habla de fiesta, de boda, de gozo, por lo que significaba realmente el ayuno en el contexto bíblico. Nunca una persona ayunó de manera programada, siempre ayunó después de una tragedia o de un momento de pecado y de arrepentimiento. ¿Qué hizo David cuando estaba en su momento de arrepentimiento por su pecado? Les aseguro. Y de hecho, se lo sumo, no hablemos solo de David, hablemos de todos los judíos del Antiguo Testamento. Miren lo que hacían cuando ayunaban. Se ponían ropas ásperas, que eran ropas como de lija, se las ponían. Se echaban ceniza en la cabeza, se humillaban y no comían. Era un momento de intenso dolor. ¿Cómo iba a ser eso programado? Pero habría un momento de tristeza, dice también el Señor.
Están en gozo, pero hay un momento de tristeza. Y entonces ellos iban a ayunar porque el novio les iba a ser quitado en ese momento. Tendrían tristeza y el ayuno sería un momento adecuado allí, de dolor, de tristeza, de tragedia. La pregunta es, ¿cuándo es ese momento? ¿En qué momento les será quitado el Señor? ¿De qué momento es el que está hablando el Señor Jesús a los discípulos de Juan? Ya he dicho que lamento mucho que maestros que aprecio dicen al respecto que es el momento de la ascensión. No estoy de acuerdo. Y no es que su pastor no esté de acuerdo, no, es que el resto de la escritura no apoya ese pensamiento. Lucas 24, 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Dios de los cielos. Amén. Yo les pregunto, ¿la ascensión produjo dolor en los discípulos? Dice que volvieron a Jerusalén con gozo. No estaban tristes, estaban gozosos. No era un momento de tristeza y de dolor, ni siquiera un momento que el Señor les había sido quitado. De hecho, el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya porque enviaré a otro que tome mi lugar. ¿Que fue quién? El Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo, no los dejaré huérfanos. O sea, ¿cómo uno puede darle esa interpretación? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento les será quitado? No en la ascensión, porque ellos estaban gozosos. Entonces, ¿en qué momento? Ustedes lo saben. ¿En qué momento les fue quitado el Señor? En el momento de la cruz. En el momento de la cruz. ¿En qué momento ustedes ven a los discípulos tristes, en pánico, en terror, escondiéndose en cuartos, huyendo? ¿En dónde ven a los discípulos de esa manera, temerosos de que los vayan a matar? ¿En dónde ven ustedes a los discípulos huyendo a ciudades cercanas, como los dos discípulos camino a Emaús? ¿Dónde ustedes ven a la gente en un medio de una tragedia? En un momento donde sí, yo les aseguro, del terror que tenían, estaban ayunando y ni comieron tal vez en esos 3 días. Después de su muerte y antes de su resurrección, sí vimos a los discípulos tristes, cabizbajos, desilusionados y sin apetito. Mis hermanos, ellos habían dejado todo por seguir al Señor Jesús. Y después de haber dejado todo por seguir al Señor Jesús, se los matan. Y ellos no tienen al Espíritu Santo que les permite recordar que les ha prometido que va a resucitar. Y si lo recordaron, no lo creyeron. Para ellos la muerte era tan categórica que ellos pensaban que todo se había terminado con la muerte ¿de quién? De Jesús. ¿Cómo estaban? Estaban tristes. Les estoy diciendo a ustedes que la diferencia de una boda es un ¿qué? Un funeral. ¿Dónde les fue quitado el Señor? En la muerte, en la cruz. Y aquí 2 de ellos, el mismo día, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y estáis tristes? ¿Cómo estaban? Respondiéndoles, uno les dijo, que se llama Cleofás, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón poderoso en palabra, en obras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y a sus gobernantes a sentencia de muerte. Yo creo que mientras él le estaba contando, hasta se pusieron a llorar. Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, siempre hablando en pasado, o sea, ya no. ¿Y ya no por qué? Porque se murió. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día de que esto ha acontecido. La Escritura no lo dice. Pero ¿saben qué hace el Señor Jesús? Cuando termina el día, se sienta a la mesa y parte ¿qué? Tal vez pan que no han comido por mucho tiempo. Y cuando van a comer, se desaparecen. Porque ellos tenían que estar ¿en dónde? En Jerusalén. Él compartió con ellos pan ¿en dónde? En Jerusalén, cuando comió parte de un pescado y miel. ¿Se acuerdan? Esto es
maravilloso. Estrictamente hablando, este pasaje es el momento donde ellos están ayunando por la muerte de Jesús. Jesús nos está enseñando que se debe ayunar. Jesús está anunciando que va a morir. En este pasaje de Mateo 9 no está enseñando a que ayunemos, está anunciando que va a morir. Nada que tiene que ver este pasaje con el ayuno. Porque anuncia su muerte a los discípulos en medio de la pregunta que ellos le plantean y en medio del regocijo de sus discípulos. Jesús quiere que los discípulos de Juan entiendan que las escrituras anunciaban que para redimir a su novia, a la iglesia, para que el pueblo pudiese regocijarse eternamente en Jesús, Él tendría que morir por ellos. El regocijo de la novia tiene un precio, el sufrimiento y la muerte de su novio, su derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados, es decir, no hay perdón. Y les dice, ¿saben por qué ellos están hoy gozándose conmigo? Porque yo voy a morir. Ellos se regocijan porque yo voy a morir. Finalmente, y con esto concluyo el sermón, hemos hablado mucho del ascetismo y también del legalismo. Alguien dirá acá, bueno, yo no practico el ascetismo, yo no practico el legalismo, yo sigo a Cristo. Pero es que también hay gente que sigue a Cristo y Cristo no le es suficiente. Y como no le es suficiente, le mete un poquito de esto y un poquito de lo otro. Entonces, como legalista, nada le parece correcto al interior de la iglesia. O como ascetista, o como ascético, sí, yo creo en la gracia en el Señor, pero por si las dudas, yo ayuno. Y por si las dudas, yo voy a orar más que el resto. Y por si las dudas, voy a hacer cosas que como que hieran mi carne y me hagan un poco mejor que los demás, por si las dudas. Pues ese por si las dudas es que para ti Cristo no es suficiente. ¿Me entienden? Cristo es suficiente. Ese fue el problema de los judaizantes. Los judaizantes enseñaron que listo, creyeron en Jesús, pero circuncídense. Listo, creyeron en Jesús, pero guarden toda la ley. Porque Cristo no les era ¿qué? Suficiente. Como dice un autor, no se puede hacer componendas entre lo viejo y lo nuevo. Abrazar lo nuevo significa dejar lo viejo. El único camino para el legalismo y el ascetismo es el camino que tomó Mateo. El arrepentimiento que conduce a Cristo, o sea, dejarlo de practicar. El abandonar su antigua vida para abandonarse en Cristo. Gloria a Dios por nuestro bendito Salvador, Jesucristo. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por tu palabra.